Estamos en la penúltima clase, ¿está bien? O sea que vamos a estar cerrando el último tema de lo que va a ser considerado para la tarea. De hecho, este tema va a ir a la tarea, así como hashing yo les dije que iba a ir a la tarea. Son los dos distinguidos así de alguna manera para la tarea 4, la última. Ya el último tema que vamos a ver la semana que viene es un poquito... Tiene dos partes. Una primera que es como una integración de cosas que vimos sueltas, ver cómo las puedo integrar, se llama multiestructuras. Y la segunda es un puente hacia programación 4, ni siquiera programación 3, la estamos salteando así. ¿Está bien? Que tiene que ver con la introducción al diseño de tasks. Y es un poco lo que focaliza más P4. Con la orientación a objetos, ustedes empiezan el diseño de aplicaciones. ¿Está bien? Programación 3 tiene otro foco, por eso digo, va por otro lado y profundizar cosas que vieron acá, estructura de datos, algoritmo, análisis, técnicas de diseño, análisis de algoritmo, etc. Así que bueno, eso es lo que nos estaría quedando. ¿Okay? La clase de hoy, pónganse contentos, va a ser más corta que lo que han sido las últimas dos, que han sido bastante largas, porque es un tema que no tampoco es tan complejo ni hay tanta variedad, así que vamos a discutir un poquito de esta idea. Las colas de prioridad son una variante de las colecciones también. ¿También? Así como vimos los conjuntos, los multiconjuntos, las tablas o las correspondencias que era entre conjuntos, las colas de prioridad también se pueden ver como colecciones, ¿está bien? Donde las operaciones distinguidas un poco son las mismas constructoras que tiene el conjunto o el multiset, un vacío y un insertar. Obviamente el insertar varía la pre y postcondición, sobre todo la postcondición, si es un multiset o no es un multiset, ¿no? Y vamos a ver que las dos variantes las puedo usar en cola de prioridad con o sin repetidos, ¿está bien? Son pequeñas variantes. Un predicado mínimo, que es saber si es vacío, lo que vamos a llamar una cola de prioridad, o un conjunto, multiconjunto, y como selectoras uno saca información de esta colección por un orden. No el orden posicional porque no hay en un conjunto. ¿No? Uno no dice este está primero que este, ¿está bien? O este llegó último y este llegó primero. Pero sí hay un orden comparativo entre elementos. Si no tengo un orden comparativo entre elementos, no tiene sentido hablar de una cola de prioridad. Porque el orden de salida, de alguna manera, está dado por algo que podríamos llamar el mínimo o el máximo, conceptos duales, o borrar mínimo y borrar máximo, ¿está bien? Para sacarlo de la cola de prioridad. A veces, en cola de prioridad dobles, que se suelen llamar, están las 4 operaciones. Mínimo, borrar mínimo, máximo, borrar máximo. ¿Está bien? Pero no es lo habitual. ¿Ok? O sea que este es el foco que nos vamos a poner en esta clase. Tratando de ver variantes e implementaciones eficientes de estas operaciones. No mucho más que eso. ¿Ok? ¿Qué implementaciones podríamos considerar para estas cosas? Bueno, todo lo que vimos puede ser más o menos útil para esto. Y cuando digo más o menos útil, hablo de la eficiencia. ¿Está bien? Uno pensaría, por ejemplo, una opción podría ser listas, ¿no? Si uno tiene listas, ¿qué le parece? ¿Cómo podría implementar esto con listas? La representación de multiset, para tratar de cumplir con estas operaciones que están acá, llevaría una lista con un cabezal, ¿tá? Puedo tener este cabezal, supónganse, esa es mi lista, y en el cabezal, ¿qué pondría? La cantidad de elementos. Vamos a poner un numeral como cantidad ahí, ¿no? Un atributo que sea cantidad. El inicio, si lo van a guardar como una lista entonces, o algo así. Estoy ya hablando de implementación, ¿no? Entonces podría ser que la representación guarde, podría decir, si no acotado, guardo una listita. ¿Sí? Podría ser una opción. ¿Sí? ¿Qué guardo en los nodos de la lista? Además del siguiente. Yo no puse doble encadenada. ¿Les parece que puede aportar el doble encadenado acá? Ya estamos con el final del curso, entonces voy a hacerlo más evaluación, diagnóstico, como si fueran ya más analistas de estructuras ustedes, ¿no? Un apuntador al final, acá me dicen, ¿qué dijiste? Para poder buscar el mínimo y el máximo. Bueno, buscar el mínimo y el máximo. La pregunta es, ¿estos nodos no están ordenados? ¿O sí? Deben estar ordenados por prioridad. Bueno, entonces ahí hay otra variante, ¿no? Si considero que esta lista la voy a mantener ordenada, por ejemplo, de menor a mayor,
Acá pongo menor igual suponiendo que hay repetidos. Si no hubiera repetidas prioridades sería menor estricto. ¿Está? Pero voy a poner menor igual porque lo puedo cambiar eso mínimamente. Sí. El mínimo y el máximo sería lo de mínima prioridad y lo de máxima prioridad. Bien, eso lo voy a aclarar porque la literatura es confusa. A veces hablan que el de máxima prioridad, ¿está bien? Es el que tiene, miren qué lindo atardecer que hay. Es el que tiene, está todo rojo afuera. Es el que tiene el numerito más chiquito. ¿Vieron cuando dice prioridad 1? Parece la máxima prioridad. Entonces el número más chiquito y si tiene prioridad 5, parece que fuera... Entonces a veces es confuso. Entonces cuando uno especifica y lee un TAD, un punto H de esto, tiene que tener cuidado. Ese numerito que hable de la prioridad, que en general es un número, ¿está bien? Si el número más chiquito es la máxima prioridad o la mínima prioridad. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Acá voy a tomar que mayor prioridad es el número más grande y menor prioridad es el número más chico. ¿Está? O algo así. O si no, ahora cuando veamos la implementación lo vemos. Pero eso hay que aclararlo porque no es estándar. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si un puntero al final sería útil, porque si están ordenados, si quieres eliminar. Bien. Si no me importara estas que están entre paréntesis y solo me quedara con mínimo y borrar mínimo, estaba pensando que el mínimo, si me da el 1, es la máxima prioridad, por eso tomo mínimos. ¿Haría falta el puntero al final? Y no, porque uno diría mínimo y borrar mínimo, ¿dónde están en esta lista ordenada? Al principio, entonces ya está. Con solo tener el puntero al inicio podría hacer todo sobre mínimo y borrar mínimo acá. ¿Estamos de acuerdo? Y lo podría hacer en orden 1. ¿Sí? Que no alteras la prioridad cuando añades cosas. O sea, que no puedes, Suponiendo que, más fuerte. puedes tipo mandarle prioridad, por ejemplo, yo recién voy a cargar algo, pero le pongo prioridad 1.000.000, porque lo necesito ya. Es que acordate que el número más chiquito acá va a ser como la máxima prioridad. O cuando diga mínimo, me da el número más chiquito, pero si el 1 es la prioridad máxima. El 5 tiene menor prioridad que el 1. Está por eso. Entonces al revés, tipo, cuando Sí. necesito algo ya y tengo cosas prioridad 4 y le pongo 1. Pero eso depende del que te invoque la operación, qué prioridad le puso, es un parámetro, él lo elegirá. Así esto es muy común, por ejemplo, un ejemplo de uso, estos son los procesos en un procesador. Entonces yo le doy una prioridad a cada proceso. Entonces, dependerá del que invoque a la operación si le doy a este prioridad 5 o prioridad 1. Eso ya no depende del TAD, depende del uso del TAD. ¿Se entiende? De la aplicación que use esto. Entonces, si solo me interesa eso, uno diría, podría ser que la lista... Porque estas dos estamos de acuerdo que serían orden 1. Mínimo y borrar mínimo. Insertar, que es otra de las que está ahí. Y ya no, porque ¿cuál es el peor caso de ese insertar? Al final, ¿no? Que sea el caso que le tocó insertar uno más grande que el último. ¿Está? Primera cosa, que no sé si lo di como obvio, pero no es obvio. El tipo dato de lo que tengo, además del siguiente, lo que tengo en el nodo, típicamente son dos cosas. ¿Qué son? No, el puntero seguro, pero ¿vos qué decías? La prioridad y la información. Por ejemplo, los datos del proceso, ¿no? Y la prioridad que le asocié. En general van separados, es como, ¿tá? En el práctico puede ser que te diga, implementamos una cola de prioridad de enteros y uno asume que el dato entero ya es la prioridad, pero como los colapsan el mismo. Pero si no, en general en la práctica, el dato es una cosa y la prioridad que le asocia es otra. Es más, a veces le cambia la prioridad y no cambia el dato. Al mismo proceso le subo o le bajo la prioridad para que lo atienda más rápido o para que lo demore, por ejemplo. Si pienso en los procesos en un procesador. ¿Ok? Entonces, esta sería una implementación simple, ¿está bien? Que ya sabemos todos los algoritmos, cómo insertar una lista ordenada, borrar o retornar el primero, ¿tá? Pero el insertar es lento. ¿Tá? ¿Qué pasaría si yo tengo, segunda variante, una lista, pero no ordenada? ¿Tiene sentido? También, seguiría teniendo en cada nodo el dato del proceso, del dato en sí y la prioridad. Eso lo voy a tener porque si no, cuando busque el mínimo, no voy a saber quién es el numerito. O sea, el dato, de nuevo, acá piensen que tengo dos cosas, ¿no? La prioridad y la información de ese dato. Estamos de acuerdo que mínimo y borrar mínimo serían lentas porque tengo que encontrarlo. ¿Insertar podría ser rápido? Sí, porque puedo insertar ¿de qué forma? Al inicio. Entonces, ven que lo que una compensa, la otra lo descompensa, ¿no? Si quiero insertar rápido,
una lista no ordenada es más rápido que una lista ordenada. Pero las selectoras, que serían acá mínimo y borrar mínimo, es al revés. ¿Está? Y se les ocurre cómo hacer este que no tiene orden. Si yo le dijera, ¿sabes qué quiero? Ejercicio de parcial, vayan pensando, ¿no? Insertar en orden 1 y saber quién es el mínimo en orden 1. ¿Cómo haría? ¿El cabezal tiene? ¿Por qué un arreglo? ¿Qué podría ser que lleve? Un puntero al mínimo. Suponete que yo digo, agrego otro atributo acá que sea un puntero al mínimo. Por ejemplo, el mínimo en este momento es este. ¿Me cuesta actualizar eso? ¿Quién lo va a tener que actualizar? ¿Quién es el puntero al mínimo? Cuando inserto. ¿Qué le preguntarían cuando voy a insertar un dato? ¿No? Si es menor, ¿está bien? Que el mínimo, lo inserto al comienzo y ese pasa a ser el nuevo mínimo. Y si no, lo inserto al comienzo y el mínimo sigue siendo el que estaba. Es un if. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Bueno, por eso digo, suponiendo que hay repetidos, puedo insertar al comienzo sin chequear. Si no hubiera posibilidad de prioridades repetidas, tendría que chequear que la prioridad no esté. O tendría que haber una precondición que me asegure que esa prioridad no está. ¿Está? Entonces ahí hay pequeñas variantes que uno tiene que considerar de acuerdo a la especificación. Es muy normal que las prioridades se admitan repetidas, o sea, que tenga varios procesos de prioridad 1. ¿Está? Lo más común es el modelo de multiset para la cola de prioridad, o sea, prioridades se repiten. Ojo, no quiere decir que los datos se repiten. Yo puedo tener dos procesos distintos y ambos de prioridad 1. La prioridad 1 es la que se repite. ¿Ok? Bueno, ahí vimos variantes de listas, por ejemplo. Pero también una ABB podría ser útil. ¿Sí? O sea, si en la representación, en vez de llevar esto que hicimos recién, me llevaron un árbol binario de búsqueda o una ABL, ¿no? Que es una variante de la ABB, pero me lo mantiene equilibrado y de altura logaritmo, en el peor caso. ¿Tiene sentido o no? Primera pregunta. ¿Por qué sí? Sí. Y además porque hay un orden natural, ¿no? De menor y mayor. Entonces puedo usar ese orden para las prioridades. Bajar el tiempo de búsqueda. Entonces uno podría pensar, bueno, que acá llevo un nodito que está, llamémoslo el dato, la prioridad P, ¿no? Y bueno, dos punteros, ¿no? Y acá tengo el árbol izquierdo, el árbol derecho, y acá están los que sean menores que la prioridad y mayores que la prioridad. Ahí capaz que ustedes dicen, pero el ABB era para no repetidos. ¿Qué harían con los repetidos? Si la especificación dice que puede haber repetidos. ¿Un contador dónde lo pondría ese contador? En cada nodo, porque digo, este elemento D con esta prioridad está 5 veces. Entonces agregaría un campo, ¿no? Porque no es un contador global, sino es un contador de cada elemento. Esa es una opción. La otra es, si hay varios de la misma prioridad, pero los datos son distintos, no sirve el contador. ¿Qué podría? Bueno, puedo usar el hermano y el hijo, pero eso es un árbol general y ya ahí se complica un poquito porque no tengo orden en un árbol general. Pero ¿qué se podría ser la alternativa? Y una alternativa es en el nodito tener una segunda estructura. Por ejemplo, la lista de todos los que tienen prioridad P. O sea, los que colapsan, digo, los pongo acá. Si no es un contador donde todo me da lo mismo y la misma prioridad, entonces llevo solamente 5 de esta prioridad, los que tengan esa prioridad puedo pensar que es una segunda estructura. Cada nodito lleva una lista, la lista de los que tienen esa prioridad. ¿Se entiende? La otra es flexibilizar y decir, no llevo una lista, pero acá uno de estos dos lo flexibilizo. Pongo acá los menores iguales o acá los mayores iguales. Entonces, mantengo el árbol con esa flexibilidad. ¿Se entiende? Variantes que puedo tener. Podría llevar, dependiendo de las operaciones que tenga ahí, si miro esas operaciones, ¿para qué me sirve el contador este? Si miro esas, porque capaz que usted cuando ve la tarea aparecen más operaciones en un TAD que es una cola de prioridad y uno que es cantidad
no sé, elemento, entonces ahí sí la tiene que poner, pero ahí no está, no hay ninguna que sea cantidad de algo. Para ver si es vacío, muy bien. ¿Y me hace falta? Una lista, me hacía falta saber si era vacía un contador. El puntero inicio, null. Y acá, la puntero en la raíz del árbol, si es null ya está. O sea que, si no quiero contar cantidad de procesos, todo, esto lo puedo omitir. ¿Está bien? No lo tomen diciendo, porque en un ejercicio puse el contador, en todo el ejercicio tengo que poner el contador. No, depende. Uno mira el contrato y ve si es útil, necesario, si aporta eficiencia o no. Pero no pongan más información en ese nodo cabecera, ¿no? ¿Cómo le llamaste vos? Cabezal. Centinela también se le suele decir. De la que precisan, porque después cada método, cada función, cada procedimiento tiene que actualizarlo y dejarlo bien. Uno solo que se olviden de sumarle uno al contador o lo que sea, ya después queda mal, queda inconsistente. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué ventajas puede tener esto? Los algoritmos van a ser similares, si es menor andar del lado izquierdo, mayor del lado derecho, ¿no? Dependiendo de la variante, uno diría, si viene uno de prioridad P y ese nodo ya está, y llevo una listita, bueno, inserto el nodito en esa lista, por ejemplo. ¿Tá? Si es menor o igual y es igual, anda para acá, por ejemplo, si lo flexibilicé de esa forma. Pero el algoritmo es muy similar al que ya vimos. ¿Está bien? La ventaja, ¿cuál sería? Que uno puede pensar acá, ¿dónde va a estar el mínimo y el máximo? Claro. Estamos de acuerdo que el mínimo es el que está como más a la izquierda. ¿Cómo lo detecto? Porque él no tiene nadie al lado izquierdo. Podría tener a alguien del lado derecho, pero sigue siendo el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? El que está por el camino de izquierda, 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 que no tiene nadie más a la izquierda, ese es el menor. Y lo mismo, dual a eso, es el mayor, ¿no? Que podría o no tener algo del otro lado. ¿Tá? Entonces, encontrarlo es recorrer caminos, o el camino más a la derecha o el camino más a la izquierda, máximo o mínimo. ¿Está bien? Y borrarlo también. La ventaja del logaritmo, si lo pienso balanceado, peor caso. Si lo pienso en una ABB y no una ABL, promedio. Peor caso, N, porque se puede generar esto como una lista. ¿Ok? Y el insertar, logaritmo. Entonces uno dice, saca la cuenta, ¿no? ¿Una ABB es mejor que una lista? Y uno diría, ¿para qué? Para esto. ¿Cuándo le gana la ABB a la lista? Gana un balance, son analistas, ya están egresados del curso casi. Así que véndanme la ABB o véndanme la lista. Convénzanme. En la lista también puedo llevar un orden, lista ordenada. Sí, pero la proporción se complica más. O sea, buscar en una lista ordenada es más complejo que buscar en una ABB ordenada. Vos tenés que, si vos me vendés, decime, este es el contrato y yo de estas operaciones te la hago más rápido, más lento, ocupo más memoria. ¿Cómo lo hago el interno? No me importa. Yo soy el cliente, vendeme que estas operaciones las puedo hacer mejor o peor o más rápido o lo que sea. ¿Cómo lo hago interno? El cliente no te va a preguntar. Usás una ABB, un puntero, un contador, qué sé yo, arréglatela, te va a decir. Sí. Pero no es la misma la cantidad de nodos en una lista y un árbol. Para tener 100, si hice 100 inserciones, ¿no voy a tener 100 nodos en la lista y 100 nodos en el árbol? ¿Por qué? Porque agregas al comienzo. Entonces en realidad no es por la cantidad. Es porque el insertar, si no tengo un orden, lo puedo hacer en orden 1. Entonces me dice el cliente, mira, yo quiero cargar las cosas todas de golpe, vienen todas juntas. ¿Está bien? Después las voy seleccionando, pero al comienzo las quiero cargar rápido. Digo, entonces te doy una lista no ordenada. Porque puedo insertar al comienzo sin chequear, no se me rompe el orden, ya está. Ahora el cliente me dice, no, ¿sabes qué? Yo tengo tiempo de insertar, de cargar las cosas, pero cuando voy a seleccionar, que es cuando viene alguien, quiero ser rápido. Cuando un proceso quiere ser atendido, quiero ser rápido. Entonces digo, lo mantengo ordenado, y si tengo mínimo y borrar mínimo en orden 1, una lista ordenada, el primer nodo tiene esa información. Entonces digo, esa es tu prioridad, una lista ordenada. ¿Se entiende? O sea, uno tiene que ver qué es lo que quiere priorizar. No solo, obviamente, ¿admitís repetidos o no? ¿Puede haber dos prioridades iguales con elementos distintos? Bueno, eso lo tiene que preguntar para ver si la variante del contrato con el insertar como set o el insertar como multiset, cuál de las dos es la que uso. ¿Está bien?
Esto es viendo o usando cosas que ya vieron, o sea, acá no hay nada nuevo. Entonces vamos a ver algo un poquito diferente, ¿no? Una implementación alternativa a esta que no solo se usa para colas de prioridad, pero sí se usa en colas de prioridad. Se llama heap o montículo binario, que vamos a ver que tiene buenas propiedades en cuanto a la eficiencia. A ver, no, estaba por acá, a ver. No, creí que la había puesto. Se la voy a vender primero para decir, ¿vale la pena estudiar esto? Bueno, yo voy a poder saber quién es el mínimo en orden 1. Voy a poder insertar en orden logaritmo, peor caso, pero promedio 1. Y voy a poder borrar el mínimo en orden logaritmo. O sea, si sumo las tres, uno diría en el balance de las tres, que son las constructores, las dos selectoras, uno diría mejor que todas las anteriores, porque todas las otras, al menos una era orden n. Y acá no hay ninguna de orden n. La peor que puede ser es logaritmo, peor caso. Logaritmo de 1.000.000 es 20. Uno diría, ah, ¿tenés 1.000.000, 20? No digo que es orden 1, pero es muy rápido. Entonces uno dice, bueno, parece que puede andar bien. ¿Ok? ¿Qué es un montículo o un heap? Es un árbol balanceado. Y acá todos empiezan a temblar, ¿no? Diciendo, pues es un árbol balanceado mucho más simple que la BL. ¿Está bien? Y vamos a ver que es más simple incluso porque no necesito usar punteros. Lo puedo almacenar en un arreglo. ¿Está? Entonces vamos a ver que los algoritmos... Y eso es curioso porque hasta ahora dice cómo que un árbol balanceado va a estar en un arreglo. Bueno. Al igual que los ABL, hay dos propiedades que tienen estos árboles balanceados. Una es una propiedad de orden y otra la propiedad de estructura. ¿Cuál es la propiedad de orden en los ABB y los ABL? Para cada nodo, ¿cuál es la propiedad de orden? Todos los de la izquierda son menores y todos los de la derecha son mayores. Y si flexibilizo, uno de los dos igual. Mayor igual, menor igual. La propiedad de la estructura. ¿Cuál era la estructura? El ABB no tenía una propiedad de estructura, pero el ABL sí. La diferencia entre niveles. Para cada nodo, la diferencia entre niveles de los subárboles puede diferir a lo sumo en una unidad. O son iguales o más menos una. ¿Ok? Acá la propiedad va a ser una propiedad de la estructura y también una propiedad de orden. Pero diferente. Uno diría un poquito más flexible. Porque pensemos en el orden. Yo no quiero un orden total. No necesito ordenar todos los elementos para buscar. Porque cada vez que voy a buscar, ¿qué voy a buscar siempre acá en una cola de prioridad? El mínimo. ¿Está bien? No es que voy a buscar un elemento arbitrario. Entonces, si mi prioridad es encontrar el mínimo rápido, voy a buscar una propiedad de orden que sea más fácil, más flexible que la que vimos en el ABB. ¿Está bien? Que me permite encontrar el mínimo rápido. Por eso se dice que no es un orden total entre los elementos. No voy a ordenar todos los elementos, este es menor, este es mayor, sino va a ser un orden parcial. ¿Está? Vamos primero a la propiedad de la estructura, antes de la de orden. La propiedad de la estructura dice que un heap, lo que vamos a llamar un heap, es un árbol binario completamente lleno, excepto posiblemente el último nivel, que se llena de izquierda a derecha. Como que, ¿no? Se va cargando de izquierda a derecha. Si uno lo mira gráficamente, uno diría, es un árbol completito, completito, y si vas agregando elementos, se van agregando de izquierda a derecha. O sea, ¿no? Hasta llenar ese nivel, después empieza el otro nivel y así, ¿no? Es como que se van llenando de izquierda a derecha un nivel, vamos de izquierda a derecha al siguiente nivel, ¿no? Un árbol completo. Todos los nodos presentes en todos los niveles anterior a la altura. En el nivel de la altura, si falta algún nodo, está a la derecha del último que puse. A la izquierda no puede faltar. ¿Se entiende? Ya lo vimos, este análisis, cuando vimos el ABB. ¿Cuál era la altura de un árbol completito, completito, ¿no? Y resultaba que si contaba los nodos era la sumatoria de los dos a la i. Y entonces despejaba la altura y me quedaba el logaritmo. Bueno, es la misma cuenta que para esto. Es fácil de ver que si yo respeto esa estructura y recorro un camino de ese árbol, a lo sumo me toca el peor que tiene altura logaritmo. ¿Está? Entonces eso es bueno. Segunda característica, esa propiedad me permite almacenar un árbol, como puede ser ese que estoy dibujando acá, en un arreglo. ¿Cómo codifico este árbol? Fíjense primero, ¿no? El dibujito. ¿Están de acuerdo que hasta el nivel anterior a la altura, o sea, todo esto, está completo? Y el último nivel, que sería este están los dos,
y este, incluso que le falta uno, está el de la izquierda y el que falta es el de la derecha. ¿Está? Eso quiere decir que es un árbol completo. ¿Cómo lo cargo en un arreglo? Bueno, el algoritmo sería fácil, diciendo la raíz va en la posición 1. Y para cada nodo, ahora, el hijo izquierdo está en la posición 2 por i y el hijo derecho en la posición 2 por i más 1 si el nodo está en la posición i. Es decir, a está en la posición 1, que es la raíz. Entonces, el hijo izquierdo de a, si está, que lo veo en el dibujito de arriba y tiene un hijo izquierdo que es b, está en la posición 2 por 1, 2. Está acá. ¿Está bien? Y el hijo derecho del a está en la posición 2 por 1 más 1. O sea, en la posición 3. ¿Está? Si miro la b y uso esa reglita, ¿no? El hijo derecho, ¿en qué posición estaría? El hijo izquierdo, perdón. Si la b está en la posición 2, el hijo izquierdo debería estar en la posición 2 por 2. Bueno, está en la posición 4, que es la d, ¿no? B tiene a la izquierda el d. Y el hijo derecho en la posición 2 por 2 más 1, o sea que está acá la e. ¿Se entiende? Siguiendo esa regla, es fácil visualizar que el arreglo se va cargando sin ningún hueco hasta llegar al último. O sea que lo puedo ver como un arreglo con tope. El tope me dice hasta dónde cargué. En este caso, hasta la j, o sea, hasta la posición 10. Fíjense que, por ejemplo, e, ¿dónde está e en el arreglo? En la posición 5. Entonces, el hijo izquierdo, si tuviera, ¿en qué posición tiene que estar? 2 por 5, 10. Entonces, miro, e, ¿tiene un hijo? Sí, la posición 10, porque es el tope, y está la j. Bien, porque e tiene como hijo izquierdo la j. Y el hijo derecho, si lo tuviera, debería estar en la posición 2 por 5 más 1. O sea, 11. ¿De acuerdo? Pero, como 11 ya es mayor que el tope, no está. No existe todavía, no lo cargué a ese. No tiene un hijo derecho. Entonces, ¿cómo sé si tiene o no tiene? Si está en el rango entre 1 y tope. ¿Sí? ¿Me entienden hasta acá? ¿Sí? No hice nada raro, simplemente le estoy diciendo cómo paso este dibujito a este arreglo. Entonces, cada elemento, empiezo por la raíz y voy poniendo los hijos en la posición 2 por el izquierdo y 2 por más 1 en el derecho. Entonces, 2 por 1, 2 por 2 más 1. Y el C, ¿dónde pongo? El hijo izquierdo, 2 por 3 es 6, y el hijo derecho, más 1. ¿No? Fíjense que la C tiene como hijos el F y el G, y miro acá y es cierto. ¿Está bien? F, ¿tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho? Uno diría no, acá me doy cuenta que no. ¿Y cómo lo detecto acá? Porque la F está en qué posición? 6. 2 por 6, quiere decir que el hijo izquierdo, si tuviera, estaría en la posición 12, y el hijo derecho en la posición 12 más 1, 13. Pero 12 y 13 son mayores que el tope, entonces no están. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Yo diría que es un árbol doble encadenado. Porque de un padre puedo ir al hijo, ¿cómo voy? Si el padre está en la posición I, ¿cómo voy al hijo izquierdo? 2 por I. Y si quiero ir al hijo derecho, ¿dónde voy? Si el padre está en la posición I. 2 por I más 1. Ahora, si estoy en un hijo y quiero ir al padre, navegar al revés, ¿no? Por eso digo doble encadenado. Digo, estoy en el E, que es la posición 5. ¿Cómo encontraría el padre? El inverso, sí. ¿Y el inverso es? Dividir entre 2. O la división, la parte entera baja. Entonces, cuando 7 lo divido entre 2 me da 3, 6 dividido 2 me da 3. ¿Está bien? El 5,5 en el caso del impar lo descarto. Exactamente. Entonces, yo digo, de un hijo puedo ir a un padre, en vez de multiplicando, dividiendo por 2. ¿Está? Quedándome siempre con la parte entera. Entonces digo, D y E, ¿cuál es el padre? Bueno, el padre de D, si está en la posición 4, es 4 dividido 2, es este el padre. Y del E, que está en la posición 5, 5 dividido 2, también es 2. 2 con algo, pero 2. Entonces el hijo, el padre de él, también es B. Fíjense que D y E tienen como padre el B. ¿Y por qué digo eso? Porque en los algoritmos que vamos a ver ahora me va a interesar a veces subir y bajar. Entonces por eso digo, es como si fuera doble encadenado. Yo puedo ir de un padre a un hijo o de un hijo a un padre. Siempre con cuidado, porque si voy para abajo,
¿Qué tengo que chequear cuando voy calculando 2 por i o 2 por i más 1 para ir bajando? Que no sea mayor que el tope porque no existe. Y si fuera para arriba, dividiendo por 2, ¿hasta cuándo puedo ir dividiendo por 2? Hasta 1, porque ya si no después, entonces tengo que, el otro freno es la raíz, es la posición 1, pero es fija, es la posición 1. Uno dirá, ¿por qué no usé la posición 0 de la regla, no? La respuesta es... ¿Y por qué es neutro? Exacto, pues se me rompe la regla de 2 por i, el hijo izquierdo sería 2 por 0, es 0. O sea, como que el padre y el hijo tienen que estar en el mismo lugar. Bueno, entonces dejo libre la posición 0. ¿Ok? ¿Cómo determino? Acá me pregunta, ¿cómo determino la cantidad de mi arreglo? Bueno, yo puedo estimar, de nuevo, en un modelo acotado de cola de prioridad acotada, cuántos elementos voy a tener y ese es el tamaño del arreglo. ¿Está? Uno dice, cada tanto, ¿qué puedo hacer? Redimensionar el arreglo, como el hash, ¿no? Cuando se me llenó, multiplico por 2, por ejemplo, y lo tengo ahí, ¿no? ¿De acuerdo? También esto lo puedo almacenar en una lista, pero es mucho más, digo, eficiente si lo tengo, y simple los algoritmos si lo tengo en una regla. ¿Ok? ¿Se entendió entonces la propiedad de estructura? Bueno, la segunda, eso está explicado acá, ¿no? 2 por i más 1, i dividido 2, es lo que le expliqué. Y después le voy a poner bibliografía, pero esto está en una sección del capítulo de Way si alguien lo quiere ampliar. Capítulo 6. La otra propiedad, la propiedad de orden. ¿Está bien? La propiedad de orden me dice básicamente que para cada nodo X de ese árbol completo, la clave del padre es menor, ¿está bien?, que la clave en X. ¿Está? O sea que el padre tiene prioridad menor que los hijos. Y si lo pienso en un multiset, menor igual. ¿Está bien? Que para cada nodo la prioridad del padre es menor igual que entre ellos. Y acá se diferencia con el ABB, porque yo en el ABB decía menores de este lado y mayores de este lado, no se mezclen. Y acá lo que me interesa es decir que este es menor que cualquiera de ellos. Entre ellos no importa quiénes son mayores que el otro. ¿Está bien? Pero ambos tienen que ser menor, o sea, mayor o igual que el que ponga como raíz, como nodo padre. ¿Se entiende? Por eso digo que no es un orden total. ¿Sí? Para ejemplificar. Este es un... Primero miremos que este dibujito cumple la propiedad de la estructura, porque están hasta este nivel todos llenos, y el último nivel se llena de izquierda a derecha, no hay huecos, y cumple la propiedad de orden. ¿Está bien? ¿Por qué? Uno diría por qué. Bueno, no le voy a decir por qué. Primero veamos por qué este no la cumple, así se dan cuenta ustedes, ¿no? Este también cumple la propiedad de la estructura, pero no cumple la propiedad de orden. ¿Está bien? ¿Quién es el que la está violando acá? ¿Y por qué la está violando? Vos ya hablaste mucho. El 6. ¿Por qué no cumple? Sí. Que el padre, ¿cómo es? Era la relación entre hijo-padre acá. Entre hermanos no le importa cómo son, pero es entre hijo-padre. ¿Qué tiene que ser el padre? Menor. Y si lo pienso en el multiset, menor igual. Entonces digo, el 21 no es menor igual que el 6. El resto sí cumple, ¿no? Porque uno dice, el 16 es menor igual que el 19 y el 68, el 13 o el 21, está bien, en este caso el 13 es menor igual que el 21 y el 16, pero el que está violando la propiedad es este 6. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió la propiedad de orden? Obviamente sumo las dos, ¿no? El heap va a ser las dos cosas juntas. Entonces me interesa, por ejemplo, un heap que es esto. ¿Ok? Bueno, a ver. Algoritmo fácil, ¿no? Piensen que esto además es un arreglo, ¿no? Ese dibujito es implementado en código, es un arreglo. Cuando voy de un nodo a sus hijos, voy 2 por i más 1, si estoy en la posición i del arreglo, y cuando vuelvo al revés, divido por 2. ¿Está? Pero entonces yo voy a trabajar con estos dibujitos, pero recuerden que hay una traducción directa a este arreglo hasta un tope. Un array con tope. ¿Ok? ¿Qué algoritmos tenía la cola de prioridad? El vacío. ¿Cómo construirían entonces un árbol vacío?
tope igual 0. O menos 1, depende cómo lo quieran inicializar, pero al comienzo, ¿no? Genero el arreglo en el crear, puede tener basura obviamente, pero tope lo pongo al comienzo. ¿Cómo sé quién es el mínimo? Arreglo en la posición 1, no hay duda. El arreglo en la posición 1 es el que tiene más chiquito. ¿Tá? El mínimo es la raíz de este árbol, ¿estamos de acuerdo? Y la raíz del árbol siempre la pongo en la posición 1. Entonces eso no hay duda. ¿Tá? Por eso que no me importa si entre los hermanos están los menores acá, los mayores allá entre ellos. A mí me importa el padre, porque yo siempre busco el mínimo. Y el mínimo quiero que esté accesible, fácil arriba. ¿Tá? Entonces, ¿qué me está quedando como algoritmos interesantes? ¿Cómo obtener el mínimo? No, es fácil. ¿Cómo inserto? ¿Cómo agrego algo nuevo? ¿Y qué más? ¿Y cómo? O cómo borro. ¿Está bien? En particular, el borrado que tengo, ¿cuál es? ¿El borrado de quién? Del mínimo. Entonces, ¿cómo inserto y borrar el mínimo? Pasa a ser las dos algoritmos interesantes acá. ¿Ok? ¿Bien? Ok. Entonces, como les decía, este es el capítulo 6. Vamos a ver, entonces, las operaciones que... Bueno, es vacío, es el otro predicado, pero es chequear si el tope es 0 o tope menos 1, depende de cómo lo inicialicé. Las que me quedan como interesantes son estas dos. Insertar y borrar min, porque mínimo es el arreglo en la posición 1. Entonces, ahí está el resumen, ¿no? Supónganse, vamos a empezar por la inserción. ¿Está bien? Yo tenía este arbolito que está acá. ¿Está? Que hasta el 32 estaba todo cargado. ¿De acuerdo? Si me dicen que van a insertar uno más, como los algoritmos que modifican son los que mantienen las propiedades esas, yo sé que estructuralmente, estamos de acuerdo, tendría que haber un nodo acá. Después me tengo que arreglar quién va ahí, pero estructuralmente vas a agregar uno más, tiene que estar todos los niveles de arriba y había 3 abajo, un cuarto. Y el cuarto tiene que ser el derecho de este nodo. ¿Estamos de acuerdo? Es como que digo, se genera una burbuja, llamémosle así, diciendo, ¿quién meto acá? Bueno, supónganse yo quiero insertar, como dice acá, el 14. Cuando digo 14 me estoy refiriendo a la prioridad, no al dato. El dato puede ser cualquier cosa. Yo estoy hablando de las prioridades acá. ¿Está bien? Algo que tenga prioridad 14. Y recuerden que la máxima prioridad, cuando yo digo el mínimo, es el numerito más chiquito. ¿Está? ¿Qué sería lo ideal? Primero, ¿qué quiere decir esto de generar la burbuja acá abajo? Pensando en la implementación que es un arreglo con tope, ¿no? No, la memoria no la pido. Es tope más 1. Corro el tope en lugar. El arreglo está todo pedido cuando creé. Si me quedé chico en el tamaño lo tengo que reestructurar, pero no es que pido, no es como una lista que voy pidiendo nodos. El crear es el que pide el espacio para todo el arreglo de acuerdo al tamaño que se estimó parámetro del crear. ¿Ok? Entonces, crear este hueco en palabras, pero en código, es sumarle 1 al tope, como decía el compañero ahí. ¿Qué puede pasar? Bueno, lo ideal sería que diciendo el 14, si encaja justo en esta posición, que es el tope corrido, si el arreglo en esa posición encaja, ya está. ¿Y cómo sé si encaja? Ahora me pienso en la segunda propiedad, la propiedad del orden. ¿Qué número podría encajar acá sin problemas? ¿Cómo lo chequearían? Exacto, mayor o igual que el padre. 31 o un número mayor que 31, lo meto ahí y se acabó la inserción. ¿Por qué no hace falta que chequee el resto? Yo asumo que ya es un heap, que ya tiene las dos propiedades previo a la inserción. Entonces, siempre los algoritmos que tengan que mantener estructuras que tienen propiedades, asumen que las propiedades valen, hacen lo que tengan que hacer, insertar, borrar, y la tienen que restaurar. Entonces se mantiene invariante todo algoritmo que modifica la estructura, arranca de un vacío, va agregando, va borrando, pero si cada una lo mantiene, en cada momento lo que tengo ahí es un heap. O sea, algo que cumple las dos propiedades, ¿se entiende? Entonces, si fuera un número, el x que quiero insertar, el parámetro de insertar, que es mayor o igual que el 31, lo pongo ahí y se acabó. Pero el 14 no es mayor o igual que el 31. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, diciendo...
lo que se suele llamar un filtrado ascendente. Es como diciendo, esta incógnita no se puede llenar con el 14. Entonces, ¿qué hago? Bajo el padre, acá, y es como que subo la incógnita para arriba. Diciendo, tiene que ir más arriba porque es menor. ¿Qué quiere decir poner el padre acá, en código? Es como un swap, ¿no? Lo que estaba, si esta era la posición I, ¿qué era lo que estaba acá antes? Que era el 31. ¿Qué posición es? I dividido 2. ¿Tá? Entonces, lo que estaba en la posición I dividido 2, ahora lo paso a la posición I. Y muevo el I acá, porque mi incógnita pasa a ser ahora acá. Y vuelvo a preguntarme, esto es una iteración. 14, ¿encaja acá ahora? Digo, y para ver que encaja, ¿qué tengo que mirar? El padre. Y el padre de nuevo es la posición dividido 2. Te digo, si 14 fuera mayor o igual que 21, está todo bien. Lo dejo ahí y se acabó. Como no lo es, de nuevo, miro que lo que hay en la posición dividido 2 y lo paso para abajo, el 21. Y es como que ahora I pasa a estar acá. ¿Está bien? 14 es mayor o igual que el 13. Sí. Entonces, meto el 14 ahí y freno el algoritmo. Una vez que lo inserté, se acabó. Como siempre fui manteniendo la estructura con ese nodito extra, ¿qué es lo peor que le puede pasar? Que sea menor que el 13. Suponete que hubiera insertado el 12 o el 11. ¿Qué hubiera pasado? El 13 hubiera bajado y el 11 o el 12 que estoy diciendo sería la nueva raíz. Eso es lo peor que puede pasar, que llegue hasta la raíz. ¿Está bien? A ver, intuición. ¿Es más probable que llegue a la raíz o más probable que se quede por abajo? ¿Por qué? Bien. Bien. Es más, si uno dijera, ¿no? Acá, si miran acá, hay 7 nodos. ¿No? Hasta ahí. Si lleno el nivel de abajo, llenara este nivel, ¿cuántos nodos habría? O sea, 8. En un árbol completo, siempre en un nivel, completo, ¿no? En un nivel hay incluso un nodo más que en todos los niveles anteriores, sumados. ¿Se entiende? Digamos mitad y mitad. ¿Qué quiere decir entonces? Que si esto del algoritmo va de abajo para arriba, es como diciendo, si es mitad y mitad, es como una moneda, ¿no? Tiene la misma probabilidad que se quede ahí abajo, porque hay 50%, o que suba 1. Y si sube 1 de nuevo, que se quede ahí o siga subiendo, de lo que le resta, es como tirar la moneda nueva. 50% de probabilidad que se quede ahí o que suba 1 más. Ya se va aumentando un 75% si no se quedó abajo. Pues le sumo un 25 más. Entonces es mucho más probable, ¿está bien? Tener muy mala suerte para que me toque llegar arriba. Si son todas las prioridades igualmente probables, o sea, no hay tendencia de insertar siempre chiquito, no sea, hay más chance que se quede abajo. ¿Se entiende? Y ahí viene esa cosa de orden 1 promedio, porque en promedio va a subir 1 o 2 niveles y es un factor constante, y la mayoría de las veces, incluso subiendo un nivel, ya son 75% las chances de que suba un nivel. En general, cualquier algoritmo que si vos lo podés hacer iterativo o recursivo, ¿qué sería mejor? Si el orden de tiempo de ejecución es lo mismo, ella dice iterativo. ¿Por qué? Porque es más fácil entender. Bueno, esas subjetividades también ayuda. Pensando en eficiencia, exactamente. Porque si lo hago iterativo no uso el stack de ejecuciones, ahorro memoria. ¿Ah? Si la complejidad, o sea, si se me ocurre el algoritmo y veo que el orden de tiempo de ejecución es el mismo, el iterativo no solo que puede ser más fácil, dependiendo de qué tan acostumbrado estoy con la recursión, sino que también es más eficiente en el uso de la memoria. ¿Está? En general, muchos de estos algoritmos van a ver en los libros iterativo. ¿Está? ¿Se entendió entonces el filtrado? Es un while y muy fácil, porque va chequeando, che, encaja acá y, como digo, lo chequea con el padre. Entonces la posición donde está ahí la divide por 2 y chequea. Si no, el que está en la posición I 2 lo pasa abajo, el I lo pasa arriba y a lo sumo hasta llegar a la posición 1. Ya está. Ese es el código. Eso. No es como
Los ABL nos hicieron transpirar un poco para, ¿no? Para reorganizar los elementos, ¿no? La rotación simple, las rotaciones doble. Esto es mucho más simple. ¿Está? ¿Qué pasa ahora cuando el otro algoritmo que modifica el árbol, que tiene la especificación de la cola de prioridad, ¿no? Que es borrar el mínimo? ¿Está bien? Borrar el mínimo, si uno lo piensa que tiene este dibujito de acá, conceptualmente el mínimo sabe quién es el que se va a ir. Es la raíz. Es como diciendo, bueno, ahora el hueco, mi incógnita está acá arriba. Pero estructuralmente, yo sé quién se tiene que ir del árbol como estructura. Se tiene que ir este nodo. Porque como yo dije que siempre tiene que estar todo llenito, y el último, si le falta uno, de izquierda a derecha, el que no encaja en la estructura ahora, porque este nodo va a quedar, no sé con qué, pero va a quedar, porque si no se me rompe la estructura. Entonces, algo va a ir acá. Y el 31 es como que quedó fuera del árbol, porque si se tiene que achicar el árbol en uno, es el que le toca irse. Pero no es este el que quiero borrar, el 31, quiero borrar el 13. Entonces uno diría, muy poca probabilidad. Y ustedes me dicen, ¿cuánto es la probabilidad? Si este me sobra y este hueco tengo que encajarlo con alguien, es poner el 31 acá. Y ya está. ¿Cuál es la probabilidad que el 31 encaje ahí? Que sean todos iguales, o que este árbol tenga altura 2, digamos, pero si no es raro, porque si son menores, que uno muy grande vaya como raíz, que es el más chiquito, muy poco probable. ¿Está? Pero entonces, ¿qué me encuentro ahora? Con el problema de ahora la burbuja no está abajo, sino está arriba. Tengo que reubicar o poner a alguien acá. Y por ahora el único candidato que tengo es el 31. Primera cosa, ¿cómo me doy cuenta? ¿Está bien? Bueno, en este caso si el 31 encajaba o no. ¿Ustedes qué vieron? A los hijos. Entonces, si esta es la posición I en este momento, que es la 1, pero es la I, lo chequeo con 2 por I y 2 por I más 1. Como tanto el 14 como el 16 son menores que el 31, no encaja. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, si el huequito lo quisiera bajar, como hicimos el otro, subía, ahora el huequito va a bajar. ¿Quién de estos es candidato a ir como nueva raíz? El más chico. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no se va a cumplir la propiedad del otro. Entonces, ¿qué hago? El más chiquito de ellos, el mínimo de estos dos, lo pongo como nueva raíz. ¿Está bien? Y bajo la incógnita acá. Y exacto. Y entro en el while. Y hago en el while de nuevo, ¿no? Diciendo, el 31 entra acá y tengo que chequear los hijos de nuevo. Como el 31 no es menor o igual que el 19 y el 21, no encaja. ¿Qué elijo? De los hijos el más chiquito, en este caso ¿quién es? El 19, y lo pongo acá. Y bajo el I. Bajar el I es multiplicarlo, en este caso, 2 por I. Si lo hubiera bajado del lado derecho es 2 por I más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y vuelvo a preguntarme, che, ¿el 31 encaja acá? No encaja, uno diría casi no encaja, porque el 65 dice sí encaja. Pero el 26 dice no encaja. Por poco, pero no encaja. Entonces dice, bueno, el mínimo subilo. Sube el 26 y llega acá. Y ya acá dice, tiene que encajar. ¿Por qué? Porque si mira los hijos, 2 por I más 1, no existen. Se salió el tope. Entonces, ya está. Como no va a violar la propiedad de ahí hacia abajo con los hijos, porque no tiene, el 31 lo pone acá. ¿Está bien? O sea que lo peor que le pasa es llegar hasta abajo y ponerlo. Si hubiera sido, por ejemplo, acá que decíamos casi encaja, ¿no? Perdón. Casi encaja. Si hubiera sido en vez del 31 el 25, lo hubiera puesto acá. ¿Por qué? Porque el 25 es menor o igual que el 65 y menor o igual que el 26. Entonces no hubiera llegado hasta abajo. Lo hubiera puesto ahí y me voy. ¿Bien? De nuevo, la misma pregunta. ¿Ahora hay más chance que la burbuja se quede arriba o que baje? Y que baje, porque el razonamiento es el mismo, ¿no? Hay más nodos abajo que arriba, ¿no? Cuando pienso en un árbol y más está completo, la distribución esta como triángulo es clara, ¿no? Hay menos nodos arriba que abajo. O sea, esta tiene más probabilidades de llegar hasta el fondo del árbol. Pero el fondo es logaritmo, o sea que tampoco es tan malo. En cambio el otro tenía más probabilidad de quedarse abajo, porque la burbuja estaba abajo, por eso que en general, el peor caso es logaritmo, pero en general es mucho más rápido que el logaritmo, el insertar.
¿Ok? Bien. Este es un poco el resumen que estaba en las diapositivas anteriores, sí. ¿Por qué un borrado lógico? ¿A qué le llamas un borrado lógico acá? Sí, pero fíjate que acá el borrado me empieza a complicar cuando soy una estructura tipo estática o pseudoestática como un arreglo. ¿Por qué digo pseudoestática? Porque si usa el new, aunque sea contigua a la memoria, ya es memoria dinámica. ¿Está bien? Pero no es dinámica como una lista. ¿Por qué me empieza a complicar? Porque acá tengo una cota. Entonces, si empiezo a dejar como huecos en el medio de borrados lógicos, me complica la cota cuando está lleno y cómo reutilizar los lugares que dejé hueco. Porque si no, si hago muchos borrados lógicos, capaz que tengo espacio, pero ¿cómo lo reutilizo después? ¿Está bien? Entonces, en eso no se usa tanto. Y además porque la eficiencia acá y la complejidad de hacer esto no es ni cerca comparable con los árboles balanceados como los ABL, los árboles B, toda esa familia dinámica. ¿Está? Yo creo que es por eso la razón, pero sobre todo es por el problema de la cota. Que dejar huecos en el medio del arreglo, porque son los borrados lógicos, hace después complicado reutilizar eso. Y que no se rompa la propiedad del 2 por I y el I dividido 2 y toda esa historia, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es un poco el resumen. ¿Tá? Mínimo en orden 1, vacío y es vacío en orden 1. Insertar logaritmo peor caso, pero en el promedio es mejor. Y borrar, ahí sí el peor caso es logaritmo, porque en general la burbuja llega hasta abajo. Fíjense que acá yo me basé mucho, y lo remarco, porque seguramente en el laboratorio van a trabajar con estas ideas, con una variante de esto. Los dos algoritmos que vimos son como opuestos en el sentido de ir de abajo para arriba del árbol o de arriba para abajo. ¿Tá? En el de borrado va de arriba hacia abajo, como que genera la burbuja o la incógnita, el que se tiene que ir en la raíz y trata de bajar ubicando el lugar. Y el insertar es al revés, porque por la estructura tiene que crecer abajo y después tengo que buscar el lugar hacia arriba. Eso se llama filtrado ascendente cuando subo y descendente cuando bajo. ¿Tá? En uno voy multiplicando y el otro voy dividiendo. Es la única cosa. Porque en base a eso también hay otras operaciones con la prioridad extendidas que uno puede decir que podría considerar. Estas son las mínimas. Entonces, si uno ve en el uso que tiene, por ejemplo, un heap en un sistema operativo para administrar procesos de atención y uno es el administrador de sistemas, ¿no? Como la URI acá, la Unidad de Recursos Informáticos, y pudiera saber de cada proceso la posición que tiene en el heap, podría hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, decrementar la clave o la prioridad de un valor del heap. ¿Cuándo usaría eso? Bajarle, o sea, achicar el número quiere decir hacerlo más prioritario porque va hacia la raíz. Y bueno, cuando quiero, por ejemplo, acá dice en el libro, hacer que un programa se ejecute con mayor prioridad. Un proceso que estaba muy demorado en la cola de proceso, dicen, bueno, lo subo. ¿Qué es subirlo? Empujarlo hacia arriba. Entonces le decremento el valor para que se haga más prioritario. ¿Está bien? ¿Qué tendría que hacer ahí? Un algoritmo, si va hacia arriba, el elemento es como el insertar, un filtrado ascendente. ¿Está bien? A ver si tengo un dibujito. Por ejemplo, supónganse que lo quiero ascender, o sea, haciéndolo más prioritario. Y puede decir, bueno, restale 10. Entonces el 21 se transformaría en 11. ¿Estamos de acuerdo? Pero no encaja acá, porque si encajara directamente acá estaría bien. ¿Cómo veo que no encaja? Porque acá tengo el 14, que es mayor que el 11. Si le resté 10, este se transforma en 11. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bajar el 14 y subir el hueco acá. Y ahora diría, ¿el 11 encaja acá? No, porque el padre es el 13. Baja el 13 y el 11 es la nueva raíz. Lo mismo que hice en el insertar, ¿está bien? Por eso a veces uno codifica la rutina filtrado ascendente, filtrado descendente y después la puede usar en estas variantes. Y alguna variante le va a tocar en el laboratorio. ¿Ah? ¿Ok? La otra es al revés, cuando uno quiere incrementar la prioridad de un valor en el heap, de una posición. ¿Tá? ¿Y cuándo puede pasar eso? Por ejemplo, cuando un proceso se está consumiendo todo el procesador, o sea, todo el tiempo, diciendo, no, pará, te paso al final, ya está, ya lo usaste mucho. ¿Está bien? Entonces es al revés. Si el 21 lo transformo, le sumo 10 en 31, bueno, justo encajaría acá, porque el 31 es menor o igual que el 31 y el 32, o sea, quedaría igual, pero si le sumo 20,
y es 41, entonces ahí sí. ¿Quién de estos dos vendría acá? Si este se transforma en el 41. El mínimo, que es el 31, y el 41 pasaría acá. O sea, es un filtrado descendente. Entonces yo muchas veces recomiendo, háganse la rutina de filtrado ascendente-descendente porque la puedo usar después en distintas cosas. Incluso fíjense que yo ahora podría decir, ¿cómo elimino un elemento arbitrario del heap? Eliminar un X, como diciendo, este se va. No por ser el mínimo, sino este se va. Bueno, una alternativa es diciéndole, le decremento la clave con un valor muy grande, por eso puse un infinito acá, o sea, lo hago súper prioritario, lo llevo a seguramente a hacer el nuevo mínimo, y después ejecuto eliminar mínimo. Entonces, lo tira para abajo. O sea, cualquiera que quiera eliminar diciendo, te llevo hasta la raíz y después ejecuto, borrar el mínimo, te vas. ¿Está bien? Entonces puedo combinar, como son secuenciales los dos procesos, la regla de la suma dice que es el peor de los dos y el logaritmo. Entonces eso puedo combinar operaciones, ¿no? O sea, borrar un elemento arbitrario es, te llevo arriba con un valor, decremento la clave en un valor grande y después digo borrar mínimo, pum, te vas vos. ¿Está bien? Bueno, áreas de aplicación de los heaps, hay muchas. ¿Ustedes hicieron ya sistemas operativos, no? Bueno, en el sistema operativo van a ver justamente los heaps. El heap de la máquina de atención de procesador se usa en general para sistemas operativos. Hay un algoritmo de ordenación externa que se conoce como heap sort, ¿está bien? Porque se basa, es como andar a buscar el mínimo y ponerlo, ¿no? El siguiente mínimo, y como acá obtener el mínimo es orden 1 y borrarlo a los sumos logaritmo, puedo tener un algoritmo cercano al óptimo, logaritmo en base 2 de n por n. En algoritmos greedy, los algoritmos greedy, acá bienvenido P3, también van a ver técnicas de diseño de algoritmos. ¿Está bien? Entonces muchos algoritmos se basan repetitivamente en encontrar lo mejor en un paso. Greedy es goloso, ¿no? Entonces es como que si quiero buscar el mejor camino para ir de un lado al otro, por varios puntos de una ciudad, en un grafo se suele decir, no sé si saben lo que es un grafo, ¿tá? Yo elijo entre todas las opciones donde estoy parado ahora, si tengo 3 puntos donde ir, elijo el que esté más cercano. Y voy hacia ese, ¿no? Y ahora digo, ¿cuál es el punto que tengo más cercano? ¿Estos 5 o cuál es el más cercano? Voy de nuevo a ese mínimo, ¿no? Entonces, ser greedy es tomar la decisión como mejor en un paso. Ahora, ¿qué pasa con esa decisión cuando quiero llegar atravesando muchos pasos? La pregunta es si la elección mejor en un paso a paso, me lleva a la mejor elección global. Y la respuesta en un grafo va a ser no. O sí, dependiendo de alguna propiedad. Entonces, también se usa en simulación de eventos discretos, ¿está bien? Pero eso lo van a ver en P3. ¿Tá? Simulación, hay un curso en IO, creo que ven algo de esto también, investigación de operaciones. Tá. Pero bueno, no vamos a avanzar mucho más acá. Y por hoy, como les dije, no era tan larga, vieron que no les mentí. Terminamos acá y nos queda la última clase, que es integrar en la primera mitad en estructuras, se llama multiestructuras, y por otro lado ver ya una introducción al diseño, que ustedes sean los creadores de los H. Lo vamos a poner así, digamos, ¿no? Hasta ahora los H siempre se los damos, en la tarea, todo. Como yo, si quiero resolver un problema X, diseño mis H's. ¿Con qué criterios? Y ese tipo de cosas. ¿Está? Nos vemos.